¿Cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso gran rey? ¿Cómo no servirte? 18, versículo 15. Bien hermoso, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo todos juntos. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, tu palabra es santa y es perfecta. Hoy, mi Señor, quieres hablarnos a nuestro corazón. Te pido para que este mensaje sea tuyo, venga de ti, Señor. Por ello pido para que tu Espíritu Santo sea el que hoy me utilice y prepare, mi Señor, los corazones donde esta semilla va a ser sembrada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria al Señor. El jueves el hermano Oscar estaba hablando de que es muy hermoso el servir al Señor. Les digo que ¿quién quería servir? Y meditando en ello, ya tenía más o menos lo que el Señor estaba, este mensaje ya lo tenía en el corazón. Pero me puse a analizar las palabras que estaba diciendo y creo que todos queremos servir. Pero como cristianos, hay cosas, como siervos de Dios, tenemos que hacer en orden para poderle servir al Señor. No puedo yo ser un siervo si no estoy dispuesto a acatar las órdenes que el Maestro me da. Entonces, ¿verdad? Quería hablar de este mensaje. Es un mensaje que sentí en mi corazón de dar una vez que termináramos los estudios que la semana apenas pasada se terminaron, y lo miré como edificativo para la iglesia, importante para la iglesia, tanto para ustedes que tienen ya tiempo viniendo como para los que tienen poco tiempo viniendo. Y es que existe, y el mensaje de hoy es la conducta de los miembros dentro de la iglesia. Debe de existir una conducta en nosotros. Debemos de entender que existe una conducta dentro de la iglesia. Hablar de conducta es el comportamiento que debo de tener. En la escuela mi comportamiento es uno. En el trabajo mi comportamiento debe de ser uno también, el que mi patrón me pida. Dentro de la iglesia hay una conducta que el Señor pide. No es el pastor, no es los miembros, sino es Dios el que pide una conducta. Normalmente miramos un fin de semana a un hispano, bien vestido, pantalón de vestir, una corbatita. No, lo miramos, no pensamos que es un abogado, que es un licenciado, sino, es ser cristiano. ¿No? Porque la vestimenta que muchas veces, ¿verdad?,
el cristiano ha tenido, ¿verdad?, desde una vestimenta correcta. Vamos a venir a la casa de Dios, nos vamos a vestir bien. Y no hay nada malo con eso. Pero desgraciadamente la vestimenta es una, pero por dentro somos otros. La vestimenta interior que tenemos está muy fea, muy sucia, muy arrugada, porque no nos cuidamos de ella. Y dentro de esa quería hablar una serie de conducta de lo que el Señor pide dentro de la iglesia. Y hoy tocó el del perdón. Queramos o no, van a existir situaciones dentro de la iglesia que vamos a tener que pasar todos, donde tenemos que perdonar. Y el perdonar es el saber aceptar el error de la persona que falló contra ti, o de ti, el saber pedir perdón, el saber admitir que te equivocaste, cometiste un error y decir, la fallé, me equivoqué, no debía haber hecho eso. Situaciones que van a venir a la iglesia, situaciones que pueden dividir a la iglesia. Y a menos que no sepamos resolver cada una de ellas de la manera correcta, puede ocasionar que nos dividamos, que una familia diga, ya no voy a esa iglesia, porque me ofendieron, se levantó esto, se hicieron esto. Entonces tenemos que analizar qué es lo que el Señor pide. ¿Cuál es la conducta dentro de la iglesia? Y lo que hoy vamos a hablar, como les dije hace un momento, es el perdón. Miramos que el título, ¿verdad?, de la lectura que leímos, dice ahí en sus Biblias, no sé si todos traigan la Reina Valera, pero dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? A lo mejor al mirarlo dice esto, oh, ya sé lo que vamos a hablar, de perdonar. Pero se me hizo interesante el regresar un poco atrás, el entender toda la historia de la plática que Jesús estaba llevando con sus discípulos. Porque ellos no le preguntaron, ¿cómo debo de perdonar? Y muchas veces no preguntamos eso al Señor. Le preguntamos un montón de cosas, pero lo que no le preguntamos son las cosas claves, las cosas importantes. Pues venía el Señor y decirle, me ofendieron. Pero muy pocas veces vamos a venir al Señor y decir, Señor, he ofendido, ayúdame para saber cómo debo de pedir perdón. ¿Verdad? Sí le decimos, Señor, me ofendieron, me hicieron esto, pero pocas veces vamos a hacer lo otro. Entonces me hizo interesante analizar toda la plática que Jesús realizó con sus discípulos para llegar a este punto de cómo perdonar al hermano. En el capítulo 18, versículo 1, ahí de su Biblia, lo pueden leer en su casa ustedes. Los discípulos empiezan haciendo una pregunta: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor, Señor? ¿A quién amas más tú de los 12 que estamos aquí? ¿Por qué sale esta pregunta? Unos días atrás, unos momentos atrás, el Señor les había preguntado a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Rápido empezaron a responder, que Elías, que alguno de los profetas, que Juan el Bautista. Pero el Señor cambia después su pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí el silencio les vino a ellos, porque ahora era personal la pregunta a ellos. Ya no era lo que la gente decía, sino lo que ellos decían. Te pueden decir a ti, ¿qué opinan los demás de ciertas cosas, de cierto punto? Y rápido vas a responder lo que la gente dice. Pero cuando te preguntan, ¿pero tú qué opinas? Dependiendo de quién me está preguntando, a lo mejor voy a acomodar mi respuesta para no salir en desacuerdo. Rápido ellos quedaron en silencio. No supieron qué hablar. Uno, Pedro, el más impulsivo, el que siempre hablaba. Sale él y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bravo, ¿verdad? Pero eso que acabas de decir, aunque es verdad, pero no lo conociste tú. No fue revelado a ti por tu sabiduría, sino que eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dentro de esa plática, el Señor le dice a sus discípulos que se callaran, que no dijeran eso. Pero les dice, es necesario que vayamos a Jerusalén.
porque el Hijo del Hombre debe de morir. Me van a matar, me van a encarcelar, ¿verdad? Me van a hacer un montón de cosas. Pedro sale otra vez y dice, ten misericordia de ti, no lo hagas. Mejor vámonos para este rumbo y sigue predicando, sigue anunciando el Evangelio. Vamos a seguir cambiando la vida de las demás personas. El Señor mira en ese momento que ya no es Pedro, sino es Satanás que estaba utilizando a Pedro. La razón era que Pedro estaba interponiéndose entre los planes del Señor. Eso ya no era bueno. Eso ya no venía de Pedro, eso venía del enemigo. Entonces, los discípulos ya sabían que el maestro iba a morir, no por revelación alguna, sino porque él se los había declarado. Voy a morir. Ellos miran tal vez en sus mentes, bueno, ¿quién va a quedar? El Señor les estaba hablando, los quería llevar a un estado de humillación. Pero en ese instante ellos empezaron, su carne empezó a pensar, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Quién es el que ahora va a estar enfrente? ¿Quién es el que ahora, ¿verdad?, va a tener tal vez los talentos y los dones que tiene el maestro? ¿Quién va a ser de nosotros? No se quedaron con la duda y se la dicen al Señor, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? En el Evangelio según San Marcos 9:35, esta misma situación responde el Señor. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor les quita esa mentalidad y les dice, si tú quieres ser el mayor, tienes que enseñarte a ser el más humilde de todos. Pero curiosamente el Señor toma a un niño, la historia ustedes la saben, nomás casi estoy resumiéndoles lo que van a leer en su casa. Toma a un niño, lo sienta con él y mirando al niño, ¿verdad?, dice, de cierto os digo, ¿verdad?, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Toma a un niño el Señor. Recordemos, ellos no pidieron, Señor, ¿cómo debemos de perdonar?, sino ¿quién es el mayor? El Señor les había revelado también, dentro de que Él iba a morir, también les reveló que iba a crear Él una iglesia. La iglesia fue creada en el día de Pentecostés. Allí surgió la iglesia. La iglesia que ahorita nosotros formamos parte de esa iglesia, la cual Jesús es la cabeza. Y iban a surgir dentro de esa iglesia, dentro de esa congregación, de congregaciones, surgir problemas. Y el Señor les iba a dar a ellos una clave importante para que pudieran ellos como iglesia poder caminar, poder enfrentar todo obstáculo. Porque el Señor les dijo, los poderes del Hades no prevalecerán contra ella. Todo dardo que Satanás quiera meter contra los miembros de la iglesia no va a poder. Si tan solo la iglesia puede entender esta conducta que todos debemos de tener. Toma al niño, podríamos decir que el niño son buenos, inocentes, sinceros, pues no hay maldad en ellos. Y el Señor pide que nos debemos de hacer como uno de ellos, ¿verdad? Que nos debemos de hacer como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Quítense ahorita todavía el punto de perdón. El Señor lo primero que estaba queriéndoles mostrar a ellos era humildad. Humildad. ¿Sí? Humildad. Porque la humildad los iba a llevar a ellos a ser prudentes. Una persona que no es prudente abre la boca cuando quiere decir lo que quiere, no piensa cuando habla. ¿Amén? El ser prudente te ayuda a mostrar consuelo hacia los demás, porque eres una persona que eres pronto para oír y lenta para hablar. Cuando tú puedes mostrar ese consuelo hacia los demás, lo siguiente que viene en ti o que nace en ti es el saber perdonar. Pero todo empieza con la humildad. Una persona que no es humilde no sabe perdonar, porque ella siempre va a querer tener la razón.
Ella siempre va a querer estar bien en todo lo que esa persona habla. Si ella miró, es que ella miró. Y para que la saques de ese pensamiento va a ser difícil. Que a ella le dijeron, de ahí no la vas a sacar a esa persona. Pero si ella es humilde, va a enseñarse a escuchar todo lo que tiene que hablar alguien. Y después va a tomar una decisión sabia. Aleluya. Los niños tienen dos cualidades muy hermosas. Una, ellos conocen que son pequeños y que son ignorantes, que ignoran muchas cosas. A causa de eso, ellos dependen de sus padres y de los mayores para que los ayuden, para que cuiden de ellos, y eso también se llama fe. Desde pequeños ellos tienen fe. ¿Por qué les digo que tienen fe? Porque ellos no saben nuestros problemas como papás. Ellos saben que a la hora de comer, cuando ellos tengan hambre, la mamá le va a dar un plato de comida. Ellos tan solo deben de pedir y se les da. Ellos tan solo pueden estar dormidos en su cama y van a llorar y saben que al llorido viene mamá o viene papá. Ellos saben que no pueden por sí mismos subir ese escalón y voltean y le dan la mano al adulto que tienen ahí al lado de ellos. ¿Sí? Son niños, pero podemos aprender eso de ellos. Podemos aprender esas cosas de ellos. A depender de Dios. Porque muchas cosas, más bien la mayoría de las cosas, no las vamos a poder nosotros resolver por nosotros mismos. Necesitamos de la mano de nuestro Padre Celestial. Necesitamos poner la confianza que Él nos pide. Que yo sin Él estoy perdido. Podré ser muy sabio, podré tener un buen trabajo, podré tener lo mejor que el mundo puede mostrarme que debo de tener para ser feliz. Pero si no tengo al Señor conmigo, soy como un niño sin padre. Soy un huérfano en la calle. Porque ¿quién va a cuidar de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? Aleluya. El Señor utiliza, como les dije, esta pregunta de ellos para Él dar su enseñanza. ¿Cuántas veces tú no le has preguntado a Dios y no te responde lo que le preguntas? Sino Él te da una enseñanza, porque en veces esa pregunta es la oportunidad para que Él muestre también lo que Él quiere que yo aprenda de Él. Porque a lo mejor yo no estoy listo para preguntarle. A veces el miedo no me deja preguntarle ciertas cosas de mi vida. Pero el Señor va a utilizar cualquier situación para Él tomar la delantera. Y les muestra la humildad a ellos. Enséñense a ser humildes como estos niños. No quieran buscar el primer lugar ustedes, porque ratito ustedes van a estar dentro de la iglesia. Y en la iglesia, líderes o miembros orgullosos es lo peor que puede haber en una iglesia. Amén. ¿Te imaginas que la persona que tienes a tu lado sea orgullosa y tan solo te muestre de que es bien buena gente? Tú quieres tener a tu lado una persona humilde que va a estar ahí para ayudarte, una persona que te va a escuchar, una persona que te va a entender, una persona que no te va a juzgar, una persona que va a estar ahí para brindarte la mano. Esa es la persona que yo quiero tener a mi lado, no una persona que nomás está esperando la oportunidad para aplastarme. Aleluya. ¿Sí? Por eso, como ustedes lo han oído, ni una vez he llegado a su casa y les he hablado mal de los hermanos pastores, del hermano Jorge, del hermano Mario. No les he hablado mal de ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento, si yo te hablo mal de ellos, ya te estoy mostrando la clase de persona que soy. De que a mí mírame mejor. Yo soy mejor que ellos. Yo predico mejor que ellos. Yo oro mejor que ellos. A mí me usa el Señor más que a ellos. Entonces ya no estoy siendo el siervo que Dios pide que yo sea. Delante de Dios somos iguales.
Él tiene un talento diferente, Jorge. Tiene el talento el hermano Mario, otro mejor que yo. A mí me ha dado otro el Señor. Delante de Dios somos iguales. Todos. Y eso es algo que debemos de enseñarnos como miembros de la iglesia. Llegas a visitar a un hermano, cállate la boca. No hables mal de nadie. Enséñate a ser humilde, porque si no, pronto, en ese momento, pronto estás tú descubriendo la desnudez tuya. Rápido estás demostrándoles quién eres. Que eres una persona que no estás a gusto si no estás hablando de los demás. Quieres buscar un primer asiento, quieres ser tú mejor, quieres que a ti se te tome en cuenta, quieres que tú, cuando el Señor dijo que no, recuerda cómo es el niño. Simple, sencillo. Debe de haber humildad en nosotros. Amén. La humildad no se mide por cuánto dinero traes tú en la cartera en este momento. Porque puedes ser muy pobre, pero hay gente que es pobre pero orgullosa. Y hay gente que es rica, pero saben ser humildes. El dinero no les estorba. Muchas veces pensamos que en la pobreza hay humildad, pero no es cierto. En veces son los más orgullosos. Amén. Decimos, nosotros los latinos somos personas unidas. No es cierto. No es cierto. En este país, los hindús, ellos tienen cadenas, los islámicos tienen cadenas de negocios y entre ellos se ayudan para salir adelante. Pero apenas un hispano tiene una posición, es mayordomo, ya es supervisor, solamente él va a mandar. Amén. Solamente él va a mandar, él es el que tiene la autoridad, él es el que se va a sentir. ¿Por qué? Por $1 más que le van a pagar tal vez que a los demás. Amén. Por $1 más, sentimos de que somos más mejores que las demás personas. Cuando a mí la paga que me va a dar el Señor a mí, es la misma que les va a dar a ustedes. Amén. Si tú limpias los baños y yo soy pastor, y el Señor nos llama a los dos, vamos a estar los dos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, Él quiere darnos a todos por igual. Él no tiene consentidos, pero si les digo esto, me ama mucho. No soy su consentido, pero me ama mucho. Igualmente para ustedes, no son sus consentidos ustedes, pero sé que los ama mucho. Nos perdona, está ahí para levantarnos. Pero no hay persona, no ha habido persona ni ser más humilde que nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios, se despojó de todo lo que tenía, menos de su divinidad, porque Él siguió siendo Dios aquí en la tierra. Amén. Se despojó de todo lo hermoso que Él tenía, para vivir como un siervo. Una persona pobre Él nació, pero allí Él mostró la humildad que Él tenía. Llegó el rey, el verdadero rey, hermanos. Llegó a su ciudad, porque Jerusalén le pertenece a Él. A su ciudad, a su pueblo, montado en un burrito. En un burrito llegó el creador de los cielos y la tierra. No lo llevaba una escolta, sino iban 12 varones que no eran muy bien respetados, algunos de ellos delante de la comunidad. 12 varones. Y el rey en un burrito. El rey montado en un burro. El Dios montado en un burro. El que creó todo montado en un burrito. Amén. Humilde, pero siempre pide lo mejor. Porque ese burrito nadie lo había montado. Nadie lo había montado. Él pide de nosotros, no nos pide grandes cosas, pero sí nos pide lo mejor de nosotros. No nos pide que vayamos y conquistemos para Él naciones, pero por lo menos que yo mi casa la tenga bien arreglada. Y que yo en mi casa vivamos como unos verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Dentro de la historia el Señor sigue, ¿verdad?, hablando Él
Y dice que cualquiera que haga tropezar a uno de esos niños, de uno de esos pequeños, mejor le sería atarse una cuerda en el cuello y arrojarse al fondo del mar, una piedra de molino. Hablar de esos pequeños no solamente se refiere a los niños, sino se refiere a los pequeños que estamos en la iglesia, aquellos que van empezando, aquellos que son presa fácil del enemigo. Y muchas veces ni siquiera es el enemigo el que los confunde, sino somos nosotros los que hacemos el trabajo de Satanás. Los confundimos, queremos que ellos piensen como nosotros, queremos que ellos hagan todo lo que nosotros. Y en vez de indicarles el camino correcto, con nuestro testimonio les damos otra cosa a ellos. Y al final ellos terminan mejor diciéndole no al Señor. ¿Por qué? Porque piensan que así somos todos los cristianos. El Señor dice hay de los tropiezos, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. El Señor de antemano nos dice que va a haber situaciones, pero hay de aquel por el que vengan todos esos escándalos, hermanos. Los escándalos el Señor no los quita de nuestras vidas, porque también los problemas que vienen, los tropiezos que van a venir a la iglesia son necesarios. Son necesarios para que nuestra fe crezca, para que seamos pulidos, para que nuestro carácter sea cambiado. Vamos a pasar por situaciones, vamos a topar, vamos a chocar con otras personas y como que vamos a estar peleando ahí entre que sí le caigo, no me cae, ¿verdad? Que como que anda hablando mal de mí, como que si aquel no me quiere. Eso es necesario porque ahí es donde el Señor me va a ir puliendo. Porque muchas veces no lo decimos, pero sí creemos que somos monedita de oro, ¿verdad? Sentimos que somos muy humildes, pero no lo somos. Al llegar aquí a los caminos de Dios, al llegar a la iglesia, miramos que no éramos tan buenos como pensábamos que éramos. Había muchos defectos. Mientras más conozco a Dios, más miro la imperfección que hay en mí. Y reconozco más la necesidad que debe de existir en mí para que yo no me aparte del Señor. Ninguna familia aquí es la familia perfecta. Todos en esta familia hemos pasado por situaciones similares. Ninguno de aquí puede presumir de que tiene la familia perfecta, los hijos perfectos, el esposo perfecto, la esposa perfecta, porque no hay tal cosa. No hay tal cosa. Aleluya. Y de antemano nos dice el Señor, va a haber problemas. Por eso esta es la situación. Los versículos que empezamos, en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Fíjense cómo el Señor empieza. Si tu hermano, ¿cómo lo llama el que va a ofenderte? ¿Cómo lo llama el Señor? Hermano. Analicen. ¿Por qué lo llamará el Señor hermano? No dice, si un miembro viene y te ofende, sino el Señor lo llama tu hermano. Analizando en mi familia, y analicen ustedes también en las suyas, es más fácil perdonar a un miembro de mi casa que perdonar a uno de afuera. Aún el que está dentro de mi familia me pudo haber ofendido más que el que está fuera de la casa. ¿Pero por qué lo puedo perdonar más? Porque es mi hermano, porque tiene mi sangre él, ¿verdad? Porque somos hermanos. ¿Sí? Aleluya. Dentro de mi casa, voy a salir aparte con mis hermanos, sí. ¿Pero qué creen? No hay nada que nos pueda dividir. Y si no, tengo ahí una mamá que ella no le va a gustar ver a sus 3 hijos como perros y gatos. ¿Cuántos padres de familia no en su lecho de muerte están pidiéndole a su hijo, perdona a tu hermano, háblale a tu hermano? ¿Cuántas veces ese papá o esa mamá
no estuvieron despiertos pidiéndole a Dios para que sus hijos se reconciliaran? ¿Verdad? ¿Te imaginas en una casa, en una familia donde dos hermanos o hermanas no se hablan? ¿Cómo van a ver esa familia si todavía tienen a su madre viva? ¿Cómo la van a ver? Va uno esperando que el otro no esté. O la mamá, gozosa de que vino uno, pero sabiendo que va a venir el otro. Ándale pues, mi hijo, pues a ratito viene tu hermano, pues ya ves, para que no salgan más. O está hablando por teléfono, ¿verdad? Sí, pues vino tu hermano, pero ya fue aquel. No ha venido.